Precioso, hermoso, precioso. Dile en esta hora, Señor, te amo. Dile. Que Él escuche de tus propios labios. Señor, te amo. Señor, te alabo. Señor, hoy vine a recibir más de ti. Hoy quiero más de ti. Dile, Señor, quiero más de ti cada día. Quiero más de tu Espíritu Santo para mí, para mi casa, para mi familia. Dile al Señor, hoy vine a recibir una palabra de tu parte que me llene el alma, que me llene la vida, que me reinicie toda, que me ayude a fortalecerme cada día más en ti y sobre todo que me ayude a entender que todo lo que tú haces en mi vida es bueno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. Amén. Aleluya. Y sean bienvenidos todos los que están aquí, amados hermanos, amadas hermanas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y todos los que están ahí en la transmisión también, les damos la bienvenida desde aquí, desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Esperamos que sea de bendición la palabra que traemos hoy para el pueblo. Amén. Amén. Y el miércoles, hermanos, estábamos hablando de qué importantes son tus palabras. Estábamos hablando del poder de las palabras, pero sobre todo del poder de las palabras que pronuncia un hijo de Dios. Las palabras que pronuncia la boca de una hija de Dios, porque bueno, si tú no eres creyente en Cristo, pues bueno, tú vas a decir una serie de palabras buenas, malas, peores o no tan buenas, pero si tú y yo somos hijas de un rey todopoderoso, hijos de un rey todopoderoso, entonces nosotros sí tenemos que analizar y saber muy bien las palabras que estamos diciendo cada día, porque la palabra dice, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra que sale de tu boca tiene poder, y puede tener un poder, hermanos, para bien, pero también puede tener un poder para mal. Por eso es que los creyentes en Cristo tenemos la obligación ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ante su presencia, de hablar para bien, hablar para edificar, hablar para bendecir. Y cuando el enemigo se levante en tu vida y quiera decirte palabras negativas, bueno, ahí sí tenemos el poder y la autoridad para reprenderlo y para cancelar todo lo que el enemigo quiera decir en tu contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu propia vida, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, en contra de todo lo que Dios ya te ha dado y lo que te va a dar. Ahí sí podemos usar nuestra boca para cancelar todo plan del enemigo, toda mentira del enemigo, toda cosa que no viene de Dios. Ahí sí el hijo de Dios, la hija de Dios tiene que aprender también a declarar con su boca la cancelación de aquello que no te va a ayudar, que te quiere hacer daño. Amén. Pero todo esto, hermanos, es parte del aprendizaje que Dios quiere que su pueblo tenga, porque dice la palabra en el libro de Oseas, ¿verdad? Que dice la palabra en el libro de Oseas capítulo 4, ¿verdad? Dice que el pueblo de Dios se pierde porque le falta conocimiento. Amén. Amén. Y Dios quiere que el pueblo de Dios crezca cada día en conocimiento. Miren, hermanos, hay muchos lugares, muchas iglesias que bueno, cuando llega una persona nueva a la iglesia, pues lo primero que le tenemos que ofrecer es la salvación de su alma, ¿verdad? Primero se le ofrece la salvación de su alma, la persona recibe la salvación de su alma, que es lo primero, ¿verdad? Lo primero que la persona debe de recibir cuando llega la persona a la congregación, a la iglesia, al templo, al lugar donde se predica la palabra de Dios. Primero es la salvación. Pero yo les pregunto en esta tarde, luego que la persona recibe la salvación, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para esa persona? No, a esa persona no vamos a estar predicándole siempre de salvación, aunque sí le vamos a recordar de vez en cuando que hay que cuidar esa salvación. Sí lo vamos a hacer, pero también a esa persona que ya es salva,
que ya recibió salvación de Cristo, tenemos que darle crecimiento espiritual. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando llegas a los pies de Cristo y recibes a Cristo por primera vez en tu corazón, pues a lo mejor se te va a dar alimento como si fueras un bebé, ¿verdad? De poquito en poquito, y todavía no vas a consumir alimento sólido, ¿verdad? Y te van a dar las bases de la palabra de Dios. Primero le enseñas a la persona los evangelios, ¿verdad? Para que puedan digerir ese conocimiento y puedan empezar a conocer a Cristo, quién es Cristo, por qué anduvo en la tierra, por qué fue a la cruz, por qué murió por ti, por qué derramó su sangre, cuál es el beneficio de que tú estés cubierto con la sangre de Cristo, y todas esas cosas que se le enseñan al cristiano por primera vez en su vida. Pero ya luego de eso, hermanos, como hijos de Dios y como hijas de Dios, te tenemos que dar un alimento más fuerte, un alimento más sólido, un alimento que ya te sirva para la vida diaria. Porque en la vida diaria vas a tener pruebas, en la vida diaria vas a tener luchas, en la vida diaria a veces te vas a tener que enfrentar cara a cara con el enemigo, y tú tienes que saber cómo hablarle, cómo echarlo fuera, cómo reprenderlo, cómo cancelar sus planes, simplemente que no te afecten a ti, a los tuyos. Y para esto, hermanos, el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a recibir conocimiento. Miren, mucha gente, hermanos, tristemente no quieren seguir aprendiendo, no quieren leer la Biblia, no quieren ir al culto a aprender un poquito más de la palabra, ¿verdad? Y todo eso después se refleja en sus vidas porque se retrasan sus milagros, se retrasan sus bendiciones. Ese pueblo no avanza. Pero no avanza, no es por culpa de Dios, ni es porque Dios no quiere que avancen, es porque la propia persona se detiene y no quiere alimentarse más de la palabra, no quiere conocer más, no quiere entrar más a profundidad al conocimiento de las escrituras bíblicas. Por eso yo hoy en una publicación, ¿verdad?, les decía, la palabra de Dios es como el agua, ¿verdad? El agua natural que todos los seres humanos consumimos es para que limpie nuestro cuerpo, que depure nuestro cuerpo, que se limpie los riñones, que se limpie el hígado, que se limpie la sangre, que se limpie todo en el cuerpo. Y tu cuerpo, si no le das agua a tu cuerpo, ¿qué pasa? Se empieza a atrofiar tu cuerpo, tus órganos, los riñones empiezan a trabajar muy forzadamente. Y todos los demás órganos también, porque todo en tu cuerpo necesita agua para funcionar de manera perfecta. La digestión, el cerebro necesita agua, si no se deshidrata. Las arterias necesitan agua para que todo fluya perfecto en las arterias. Todo órgano de tu cuerpo necesita agua. Por eso Dios creó la bendita agua, ¿verdad? Para que el ser humano pudiera, su cuerpo se pudiera regenerar, renovar, limpiar, desintoxicar. Pero ¿qué pasa con el alma, hermanos? ¿Qué pasa con el alma? Para el alma también Dios creó un agua muy especial, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua vital, líquido vital para tu alma. Porque en el día a día, hermanos, en el día a día, el enemigo quiere intoxicarte el alma. Esa es la realidad y hay que hablar de eso. Al Hijo de Dios y a la hija de Cristo, el enemigo cada día, ¿saben qué es lo que quiere? Intoxicarle el alma. ¿Y cómo te la intoxican? ¿Cómo el enemigo te hace la vida de cuadritos? Decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Cómo el enemigo trata de intoxicarte el alma cada día? ¿Cómo? Con pensamientos negativos, pensamientos de derrota, tal vez con enfermedades, tal vez no enfermedades físicas, aunque sí algunas enfermedades físicas, pero a lo mejor enfermedades del alma, del corazón, conflictos emocionales, ¿verdad? Sentimientos negativos en tus emociones negativas que no te edifican, que no te producen felicidad, sentimientos de tristeza, sentimientos de soledad, sentimientos de angustia, de opresión, de depresión, sentimientos de tantas cosas negativas, hermanos, que si tú dejas que esas cosas
estén ahí en tu alma, si tú les permites a esas cosas, a esos pensamientos negativos, a esos sentimientos negativos, a esas cosas que no vienen de Dios, si tú le permites a eso que esté en tu alma, el enemigo está tomando ventaja en tu vida, porque te está intoxicando cada día el alma, el corazón, el espíritu. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que seas tardo para enojarte, ¿verdad? Que no te enojes tan rápido, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque cuando tú te enojas, cuando el diablo logra que tú te enojes, ¿quién se está intoxicando? ¿El diablo o tú? Porque el diablo está bien contento, ¿verdad? Porque ya te hizo enojar. El diablo está feliz. Pero tú terminas todo intoxicado del alma, del espíritu, del corazón. Ahí andas con este sentimiento y andas de ahí con la falta de perdón y luego se vuelve una raíz de amargura y luego se vuelve odio y luego se vuelve una cosa tan profunda que yo no digo que Dios no la pueda sacar, digo, para Dios todo es posible y Dios te limpia el alma, claro que sí, pero nos corresponde a ti y a mí, nos corresponde como pueblo de Dios estar alertas cada día, estar identificando esas cosas que vienen a molestarte el alma y echarlas fuera, no dejar que se queden ahí. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a que nosotros cuidemos cada palabra que sale de nuestra boca y también que cancelemos cada palabra que sale de la boca de otras personas para maldecirnos, para desearnos un mal. Esas cosas, hermanos, que los demás dicen en nuestra contra, hay que cancelarlas. No las recibas. Cancélalas inmediatamente que alguien te dé una palabra negativa para ti o para los tuyos, inmediatamente que alguien te diga una palabra ofensiva, una palabra de maldición, inmediatamente que esa persona esté hablando en tu contra o te esté maldiciendo, inmediatamente cancélale lo que está diciendo y dile, cancela lo que me estás diciendo en el nombre de Jesús. No lo recibo. Cancela lo que estás diciendo en contra de mis hijos, de mis hijas. No lo recibo. En el nombre de Jesús. No lo recibo, lo rechazo. Amén. Y cuando te hablen una palabra de bendición, pues ahí sí recíbela, ¿verdad? Ahí recíbela y yo lo recibo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Cuando te bendigan, cuando bendigan a tus hijos, a los tuyos, ahí sí recíbelo y yo recibo esa bendición, claro que sí, en el nombre de Cristo. Amén. Porque, hermanos, las palabras tienen poder y hacen efecto no solamente en lo invisible, sino también en lo visible, y esto está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Vamos ahí a aprender de la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 11, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te invito, tú que estás ahí en la transmisión en esta tarde, te invito a que nos acompañes a leer el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, el Señor nos está enseñando que toda palabra que sale de la boca va a tener un efecto. Es decir,
Aquí no aplica ese dicho que dice las palabras se las lleva el viento. No, hermanos. Aquí es todo lo contrario. Aquí no aplica ese dicho de que las palabras se las lleva el viento. Aquí las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen una consecuencia. Por eso si tú hablas palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de bien y no de mal, vas a recibir lo mismo. Se te va a regresar ese bien que está hablando tu boca, se te va a regresar esa bendición que está hablando tu boca. Por eso es que los hijos de Dios y las hijas de Dios no podemos maldecir a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús dijo cuando anduvo aquí en esta tierra, bendecid a los que te persiguen, bendecid a tus enemigos. Lo dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos permite maldecir a nuestros enemigos? Veíamos el ejemplo, ¿verdad? Cuando el arcángel Miguel, cuando peleaba el cuerpo de Moisés, en el libro de Judas, peleaba el cuerpo de Moisés con el enemigo. Tampoco se atrevió a maldecir al enemigo. ¿Por qué? Porque ni aún los ángeles tienen permitido por Dios maldecir al enemigo, mucho menos nosotros como hijos de Dios, tampoco tenemos permitido maldecir al enemigo, porque si de nuestra boca sale una maldición, ¿qué va a pasar? Se nos va a regresar a nosotros. De acuerdo a lo que está escrito en Isaías 55:11, que la palabra no va a volver vacía. En cambio, si tú haces lo que dijo Jesús, si tú bendices a uno al que te maldice, tú lo bendices. Al que te daña, tú lo bendices. Al que te hiere, tú lo bendices. Al que te hace la vida imposible, tú lo bendices. Al que te ha hecho tanto daño, tú lo bendices. ¿Sabes qué va a pasar? Esa persona que obró mal, pues lo más probable es que no reciba tu bendición, ¿verdad? Ni la bendición de Dios tampoco, porque le gusta obrar mal. Pero tú que sí lo bendeciste a pesar de todo el mal que te ha hecho, a ti se te va a regresar esa bendición. Es por eso, pueblo de Dios, que hoy el Señor quiere que aprendas a bendecir a todos. No importa si son tus amigos, no importa si son tus enemigos, no importa si son hermanos en Cristo o no lo son, no importa. De tu boca tiene que salir solamente, únicamente bendición. Palabras de bien y no de mal. Palabra de bendición y no de maldición. Porque tú tienes que acordarte cada vez que vas a hablar, tienes que acordarte. Si le bendigo, se me regresa la bendición. Si le maldigo, se me regresa la maldición. Entonces, ¿qué te convendrá mejor? ¿Qué te convendrá hacer, pueblo de Dios? Bendecir a todos. No importa cómo se porten contigo. Y esto va para todos, para los de tu casa, los de tu propia casa primeramente. Todos esos de tu propia casa que no se portan bien contigo, hay que bendecirlos. Si te hacen un mal, hay que bendecirlos. Para que esa bendición que salió de tu boca regrese a ti. Porque Isaías 55:11 lo dice. La palabra que sale de la boca no volverá vacía. Volverá de la misma forma. De la misma forma que salió, va a regresar a ti. Entonces, si lo que tú dices con tu boca es bueno, es de bendición, eso mismo va a regresar a ti. Pero si lo que sale de tu boca no es bueno y es maldición, hoy tengo que enseñarte. Eso va a regresar a ti. Por eso no nos conviene, hermanos, no nos conviene maldecir a nadie. No nos conviene decirle una palabra negativa a nadie. A nadie. Porque eso mismo se te va a regresar a ti. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
con la boca. Ahora, esto también lo confirmamos en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, Mateo 18, capítulo 18. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Amén. Y ahí dice, en Mateo 18, 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Pero ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significan estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que todo lo que tú atares en la tierra sería atado en el cielo, y que todo lo que desataras en la tierra sería desatado en el cielo. Pues esto significa lo de lo que estamos hablando hoy. Toda palabra de bendición que salga de tu boca va a tener un efecto aquí en la tierra y también va a tener un efecto en el cielo. Porque toda palabra que salga de tu boca, los ángeles de Dios las están anotando, hermanos. Y ahorita vamos a ir a ver otro texto que viene, esto que les estoy hablando. Cada palabra que tú dices aquí en la tierra, los ángeles en el cielo, miren, ahí tienen un libro donde la están anotando. A ellos no se les pasa porque hay ángeles que están asignados a hacer este trabajo. Hay ángeles que les podríamos llamar ángeles capturistas, que están capturando y escribiendo todas las palabras que el ser humano dice con su boca. Mucho más los hijos de Dios, ¿verdad? Las hijas de Dios. Y entonces ellos están anotando ahí todo, para que cuando Dios diga, ¿a quién voy a bendecir en la tierra? A ver, díganme a quién voy a bendecir en la tierra. Entonces los ángeles prontamente van a sacar el libro y van a decir, mira, Señor, esta persona y esta persona y esta persona han hablado bendición con su boca. Por lo tanto, envíales la bendición, la misma bendición que ha salido de sus bocas. Pero también los ángeles le van a recordar al Señor Todopoderoso, esta persona y esta persona y esta persona han maldecido con su boca. Por lo tanto, como Dios tiene que cumplir la palabra escrita en Isaías 55:11 de que la palabra no volverá vacía, entonces los ángeles le dicen al Señor, estas palabras de maldición que dijeron estas personas, pues lamentablemente hay que regresárselas a esas personas, y esas personas recibirán la maldición que ha salido de sus propias bocas. Por eso es tan importante, hermanos, lo que hablamos cada día. Por eso cuando tú todavía no ves la respuesta de Dios en tu vida, cuando todavía no ves ese milagro, todavía no ves la respuesta de Dios en tu vida, en lo que le pediste, tú no puedes con tu boca hablar lo contrario a tu milagro. Es decir, aunque tú fueras diagnosticado con una enfermedad, tú tienes que aprender que con tu boca vas a hablar sanidad a tu cuerpo. Aunque el diagnóstico fue una enfermedad por parte del médico, en el momento en que el médico te dé un diagnóstico de enfermedad, tú tienes que cancelar ese diagnóstico que salió de la boca del médico. Y tienes que aprender a decir con tu boca, yo no recibo ese diagnóstico de enfermedad, porque yo me declaro sana. Yo me declaro sano. Yo declaro a mi hijo sano, a mi hija sana. Yo declaro a mi esposa, a mi esposo sano, sana. Y no recibimos ese diagnóstico de enfermedad del médico. El médico, en su conocimiento científico humano,
humanista, pues te da su diagnóstico, ¿verdad? Pero tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que aprender a cancelar todo decreto de enfermedad, que cualquier persona, sea médico, no sea médico, sea cualquier persona que hable enfermedad en tu contra, cancela las palabras de enfermedad que están en tu contra. Amén. Y con tu propia boca también aprende a declararte sano. Con tu propia boca también aprende a declararte sana. Porque de lo mismo que hables, es de lo mismo que vas a recibir de parte de Dios. Porque Dios tiene que obrar conforme está escrito en la palabra de Isaías 55:11. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, muy mal, estoy enfermo. ¿Qué vas a recibir a cambio? Vas a recibir enfermedad. Porque tú mismo con tu boca ya declaraste la enfermedad. Y yo no te estoy diciendo que a lo mejor en estos momentos no sientas un dolor o no sientas algún padecimiento en tu cuerpo. Yo sé que a lo mejor lo sientes. Pero a pesar de que lo estés sintiendo, tú tienes que aprender, aunque en tu cuerpo lo estés sintiendo, que tu boca no hable lo que estás sintiendo. Si no es algo bueno lo que estás sintiendo en tu cuerpo, entonces que tu boca no lo hable. Tu boca solamente tiene que hablar lo bueno. Y a pesar de que tú traes ahí el dolor, el malestar en tu cuerpo, ¿verdad? Tú vas a tener que aprender a decir, estoy sana, estoy sano. Este dolor va a desaparecer porque yo soy sana, porque yo soy sano. Hermanos, a ese nivel de fe y a ese nivel de autoridad espiritual es a donde nos quiere llevar el Señor. Pero tristemente mucha gente en el pueblo de Dios no ha crecido espiritualmente, no ha alcanzado todavía ese nivel de revelación de parte de Dios. Porque cuando tú no conoces la Escritura, cuando tú no conoces las promesas de bien que Dios tiene para ti, pues tu boca fácilmente va a pronunciar palabras de enfermedad, palabra de fracaso, palabra de ruina, palabra de mal. Pero cuando tú ya eres llevado a un nivel de crecimiento espiritual mayor cada día por el conocimiento de la Biblia, por el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que te lleva a crecer espiritualmente hablando, entonces tú vas a tener que aprender a declararte siempre bendecida, prosperada y en victoria. Y tu boca siempre va a declarar, y aún lo mejor está por venir. Amén. Aleluya. Para todos aquellos que nos critican, ¿verdad? Ay, porque se declara bendecida. Ay, porque se declara prosperada. Ay, porque se declara en victoria. Porque eso es lo que queremos recibir a cambio en el mundo espiritual. No nos podemos declarar de otra forma. Porque lo mismo que tú quieres recibir a cambio en el mundo espiritual es lo mismo que tú tienes que aprender a declarar primeramente con tu boca. Ese es el nivel de crecimiento espiritual al cual te quiere llevar el Señor. El Señor no quiere que nada más te quedes con tu salvación eterna, que claro, eso es lo más importante, la salvación eterna primeramente. Pero después de ya asegurar tu salvación eterna, el Señor quiere que sigas creciendo en el mundo espiritual para que recibas todo lo que el Señor tiene para ti hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, amén. Luego en Mateo 16:19 el Señor nos viene a recordar otra vez lo mismo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo te está diciendo, te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. No es cualquier llave la que el Señor te está entregando hoy, hermano. Son las llaves para que tú vivas como viven los que están en el reino de los cielos. Amén. ¿Quieres vivir con todas las bondades y maravillas que viven los que están ya en el reino de los cielos? ¿Quieres vivir a la manera del reino de los cielos? El Señor te está diciendo hoy en esta palabra de Mateo 16:19, a ti que estás aquí, a ti que estás en la transmisión y estás creyéndole a Cristo, a ti te estoy entregando hoy las llaves que no cualquiera tienen. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú le prestas las llaves de tu casa a cualquier persona? No, ¿verdad? No, porque unas llaves son de alto valor. Y las llaves de tu casa yo creo que nada más se los das a los que viven en tu casa. A veces ni siquiera se las prestas a otro familiar. Una vez me acuerdo que a mí me pidieron las llaves de mi casa un familiar que no vive en mi casa, que venía de viaje. Y yo le dije, mejor dime a qué horas llegas para esperarte en la casa, pero no te puedo prestar las llaves de mi casa. Mejor dime a qué horas, ¿verdad? Te esperamos en la casa para abrirte la puerta, porque yo las llaves no se las suelto a nadie, más que los que viven en mi casa. Amén. Y así el Señor te está diciendo hoy, no a cualquiera le entrego las llaves de mi casa, de mi reino, no a cualquiera. Solamente se las entrego a mis hijos, solamente se las entrego a mis hijas, solamente se las entrego a los que tienen hambre y sed de buscar mi palabra, a los que tienen hambre y sed de crecer en el mundo espiritual, a los que me buscan, a los que me aman, a los que me honran, a los que me bendicen, a los que me alaban. Solamente a unos cuantos les entrego las llaves del reino de los cielos, dice el Señor. Pero el Señor te está diciendo hoy a ti y a mí, nos está diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos para que vivas como viven los que están en el reino de los cielos. ¿Y cómo viven, hermanos? ¿Cómo viven en el reino de los cielos? Yo quiero decirte en esta tarde que en el reino de los cielos viven sin preocupaciones. En el reino de los cielos viven sin miedos. En el reino de los cielos viven sin tristezas. En el reino de los cielos no hay ansiedades, no hay depresiones, no hay nada negativo. Miren, los que hoy viven en el reino de los cielos, ellos no maldicen a nadie, bendicen a todos, ¿verdad? A todos ahí, todos los que viven en el reino de los cielos, todos se bendicen unos a otros. Ahí no hay peleas, ahí no hay discusiones, ahí no hay desacuerdos, ahí todos viven de común acuerdo, todos viven con la mirada y la fe y la esperanza en Cristo, ¿verdad? Porque Él es el Rey en medio de todos los que viven en el reino de los cielos, y Dios les da paz, y Dios les da alegría, y Dios les da todo lo que necesitan. Miren, en el reino de los cielos no hay enfermedad, no existe la enfermedad. En el reino de los cielos no hay enfermos, no hay hospitales. ¿Por qué, hermanos? Porque en el reino de los cielos hay salud perfecta para todos los que están ahí. Porque el Señor mismo los llena de salud. No solamente salud física, sino salud emocional, salud mental, salud espiritual.
En el reino de los cielos no hay escasez financiera. Porque dice el libro de Apocalipsis que las calles del reino de los cielos son de oro. Y no crean que oro brasileño, oro de no sé dónde, no, oro amarillo, no. Es oro puro, dice el libro de Apocalipsis, oro puro. Entonces imagínate, si tú en el cielo vas a pisar oro puro, ¿tú crees que hay escasez económica en el cielo? No, hermanos. En el cielo hay abundancia. Abundancia en todo, hermanos. En comida. En todo, hermanos. En el reino de los cielos vas a tener también tu casa, ¿verdad? Tu casa de oro y el mar de cristal ahí para que te deleites también en ese mar de cristal. Entonces, hermanos, en el reino de los cielos no hay ruina. En el reino de los cielos no hay fracaso. Pero ahora te quiero hablar del reino de las tinieblas. ¿Dónde está el reino de las tinieblas? En el infierno. ¿Cómo es el reino de las tinieblas? ¿Cómo es el infierno? El reino del diablo es el reino de las tinieblas, que Jehová lo reprenda. El reino de la muerte es el infierno. Amén. Que Jehová les reprenda. ¿Y cómo van a vivir ahí todos los que adoran el diablo, todos los que adoran la muerte, todos los que adoran esos demonios de las tinieblas? ¿Cómo van a ir a parar y a vivir ahí? ¿Cómo? Yo hoy quiero decirte a través de las redes sociales, si tú eres uno de esos, que te gusta ponerte hasta esos colguijes satánicos, muy orgulloso de que eres parte de ese reino de las tinieblas. He visto por ahí algunas fotos, ¿verdad? Por eso lo digo. Entonces, si tú eres de esas personas que estás muy orgulloso de ser adorador del diablo, que Jehová lo reprenda, bueno, pues hoy también quiero decirte que vas a disfrutar en el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, para empezar, vas a disfrutar el sentirte totalmente solo, totalmente abandonado, totalmente triste, totalmente preocupado, angustiado, porque en el reino de las tinieblas hay una angustia, hermanos. Ahí hay una angustia enorme en las almas que están ahí. Se sienten vacías, se sienten vacíos. Miren, aquellas personas que han testificado que Dios les ha permitido ir a experimentar el infierno y luego regresar a la vida para traer un mensaje de cómo es el infierno. Esas personas cuentan, ¿verdad?, cómo se sintieron por unos momentos que Dios los llevó ahí a experimentar ese infierno. Y ellos cuentan, ¿verdad?, que ahí sentían una angustia tremenda, una angustia inmensa, que sus almas sentían una soledad muy profunda. Por eso es que cuando alguien está siendo atormentado por el diablo aquí en la tierra, alguien atormentado por el diablo siente todo eso. Siente ese vacío, siente esa soledad, siente esa angustia, siente esa tristeza, siente esa opresión. Por eso hoy te digo a ti, si tú eres uno de los que estás atormentado por el diablo en esta tierra, ríndete a Cristo. Dile: Señor, aquí estoy, libérame. Ya no quiero sentir esta angustia, esta tristeza, esta soledad, esto que el diablo me quiere hacer sentir. Que Jehová lo reprenda. Entrégate a Cristo. Dile al Señor: libérame. Tú eres el único que libera las almas, los cuerpos, las mentes, los hogares. Por eso, hermanos, hay mucha gente atormentada por el enemigo en estos momentos. Y yo quiero decirles,
Dile al Señor que te libere, que rompa las cadenas con las cuales el enemigo te ha querido atar. Porque tú no mereces experimentar esas cosas. Tú mereces experimentar lo que hay en el reino de Dios, lo que hay en el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Tú no mereces estar ya más hundido en el reino de las tinieblas. Ese reino de las tinieblas no fue creado para el ser humano. Hermanos, el reino de las tinieblas fue creado nada más para el diablo, para sus demonios y para la muerte, nada más. No fue creado para el ser humano. Pero el diablo se ha encargado de engañar al ser humano para que se vaya junto con él ahí. Pero tú, ¿por qué tienes que irte a donde se va a ir el diablo? Te digo yo en esta tarde, ¿por qué te vas a querer ir con él ahí? ¿Por qué lo estás adorando? ¿Por qué si él te va a arrastrar a ese mundo tan terrible que es el infierno y esa vida de tinieblas? Miren, en la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos la historia de Lázaro, cuando leemos la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Vemos cómo los hermanos del rico, ¿verdad? Bueno, más bien el rico, ¿verdad? Ya estaba en el infierno, ¿verdad? Se murió Lázaro, se murió el rico, Lázaro se fue al cielo porque pues el Señor se lo llevó para allá, el rico se fue al infierno, y dice la palabra en los evangelios que el rico, ya estando en el infierno, le decía a Dios: Señor, dame la oportunidad de ir a decirle a mis hermanos. Tengo varios hermanos que están todavía allá en la tierra y ellos están sufriendo, ellos están todavía atados por el diablo, por las cadenas del diablo. Ellos están adorando al diablo allá en la tierra. Yo no quiero que vengan a parar aquí al infierno donde vine a parar yo, decía el rico. Y porque el rico ahí describe, ¿verdad? En los evangelios, cómo el rico estaba siendo atormentado en el infierno, ¿verdad? Y él sufría y él no quería que sus hermanos fueran a parar ahí también. Pero el Señor le dijo, ¿verdad? Es que tus hermanos por eso tienen gente que les predique de mí en la tierra. Hay gente que les está predicando, pero si ellos no creen, pues no los puedo rescatar. Porque solamente van a ser librados del infierno aquellos que crean en el reino de Jesucristo, ¿verdad? En el reino del bien, de la luz, en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, hoy es el día para que todo familiar tuyo, toda persona que ahorita en este momento está viviendo en ese reino de las tinieblas aquí en la tierra y están experimentando todo tipo de tragedias, todo tipo de ruinas, todo tipo de cosas malas que causa el mundo de las tinieblas en las vidas, pues es el momento para que tú intercedas por esa gente, ¿verdad? Y ellos puedan ser libres, pero libres no hasta que fallezcan, sino libres desde ahora. Para que en vida, como decía Ana María Rabaté, ¿verdad? En vida, hermano, en vida. Para que en vida logren vivir como se vive en el reino de Dios. Porque es triste, hermanos, que estemos aquí con vida en esta tierra y no podamos experimentar un poquito todas las cosas buenas que existen en el reino de Dios. Mucha gente piensa que esas cosas buenas se van a experimentar hasta el día que Dios te llame a su presencia. Pero Dios hoy te quiere enseñar, no es hasta el día que Él te llame a su presencia, es desde ahora. Porque si tú te entregas a Cristo desde ahora y si tú vives como Cristo quiere que vivas desde ahora, entonces desde ahora tú vas a vivir ya en el reino de Dios.
Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que a los que hemos creído en Él, en nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos rescató. Por eso estamos agradecidos, agradecidas, porque antes nuestra vida era distinta. Antes vivíamos en un mundo de tinieblas. Antes vivíamos en enfermedad, en opresión, en ruina tal vez. Antes vivíamos tristes, antes vivíamos. ¿Cómo vivíamos, hermanos? Pero hoy estamos agradecidos con nuestro Salvador, con el que nos rescató. Y dice la Biblia, y nos trasladó, haz de cuenta que nos agarró y nos sacó y nos trasladó al reino de la luz. Nos sacó de esas cuevas, de esos calabozos, espiritualmente hablando. Porque Dios fue al calabozo espiritual donde estábamos viviendo, dice la Biblia, en un mundo de delitos y pecados. Fue a ese calabozo Jesús mismo y nos sacó. Y dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú no tienes pues que estar ahí. ¿Y saben dónde vemos esta explicación en la Biblia? En la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va, malgasta toda la herencia de su padre, pero termina en ruina y termina comiendo con los cochinos, termina comiendo en el muladar, termina comiendo la comida de los cerditos. Pero él se acordó y dijo, pero si yo tengo un padre rico, yo tengo un padre que come de lo mejor, que vive de lo mejor, que hasta los trabajadores de mi padre también comen cosas muy buenas y muy ricas y de lo mejor, y duermen de lo mejor. Y el hijo pródigo se miró a sí mismo y dijo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Tirado en la calle, durmiendo en el piso, peor que los perritos que andan en la calle. Y se acordó el hijo pródigo, pero yo tengo un padre que tiene todo. Y dijo, dobló su orgullo, ¿verdad? Dobló su orgullo el hijo pródigo y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a regresar a la casa de mi padre. Y ahí, aunque mi padre no me aceptara nuevamente como hijo, aunque mi padre me diera un trabajo como alguno de sus empleados o jornaleros, aún así yo comería de lo mejor y dormiría de lo mejor. Y regresó. ¿Y cómo estaba el padre del hijo pródigo? ¿Lo rechazó? No, hermanos, no lo rechazó. Al contrario, le hizo una fiesta, le hizo el mejor banquete, le puso un anillo de oro puro en sus manos. Hermanos, y muchos hoy en día les está pasando lo que se vivió en esta parábola. Muchos están batallando, siendo hijos de Dios, siendo hijas de Dios, están batallando en sus vidas. Porque en algún momento se han alejado del Padre, en algún momento se alejaron de Dios. O a lo mejor están cerca de Dios, pero no han comprendido y no han sabido cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. A lo mejor no se les ha enseñado, ¿verdad? También cómo se puede vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque en muchos lugares no se enseña esto de vivir en victoria, de vivir en todo lo bueno que hay en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy, amada iglesia, yo quiero que ustedes sí sean de los que vivan siempre en victoria, siempre bendecidos, siempre en la casa del Padre bueno,
del Padre que todo lo tiene. Ustedes tienen que saber que son amados por Dios, que aunque se equivoquen, que aunque cometan errores, que aunque a veces no hacen las cosas como Dios quiere, ustedes tienen que saber, como el hijo pródigo lo supo, que el Padre siempre los está esperando. Que el Padre, cuando tú vuelves a Él y cuando tú te le hincas y cuando tú te postras y le dices, Padre, ayúdame, tal vez no he sido el mejor hijo, tal vez no he sido la mejor hija, tal vez me falta mucho por hacer en tu obra, en tu reino, tal vez me falta mucho por honrarte, por alabarte, por hacer lo que a ti te gusta, Padre, pero tú eres mi Padre. Y tienes que acercarte a Él con esa confianza y decirle, yo tengo esta necesidad, Padre mío. Padre, ayúdame. En tu reino no hace falta nada. En tu reino no hay escasez. En tu reino no hay enfermedad. En tu reino no hay pobreza, no hay ruina. En tu reino no hay soledad. En tu reino no hay angustia. En tu reino no hay tristeza. Y tienes que acercarte a Dios y decirle con toda la confianza de que eres su hija, su hijo. Y decirle, ya no quiero vivir más así. Si tú no estás viviendo hoy como se vive en el reino de los cielos, tienes que acercarte a Dios y decirle así, Señor, quiero vivir de ahora en adelante como se vive en el reino de los cielos, como se vive en tu casa, Señor. Hoy regreso a tu casa, como regresó el hijo pródigo, y sé que me vas a recibir como recibió el Padre al hijo pródigo. Y no voy a sufrir más nada, como no sufrió nunca más el hijo pródigo. Así que hoy te invito, iglesia, a que le entregues tus cargas a Dios. Entrégale tus angustias a Dios. Ya aprendimos que nuestra boca tiene que hablar bien. Ya aprendimos que nuestra boca tiene que hablar bendición. Ya aprendimos que nuestra boca no puede hablar escasez, ruina, enfermedad. Nuestra boca no puede hablar lo que hay en el reino de las tinieblas. Nuestra boca tiene que hablar todo lo que hay bueno en el reino de los cielos. Y después de que empieces a hacer eso con tu boca, te vas a acercar a tu Padre celestial y le vas a decir, ahora sí, Señor, ahora sí quiero vivir como en tu reino. Sácame del otro reino si es necesario. Si todavía andaba como que poquito metida y poquito metido en aquel reino, sácame, Señor, sácame. Yo quiero vivir al 100% en tu reino. Quiero vivir las bondades que hay en tu reino. Quiero vivir las maravillas que hay en tu reino. Quiero vivir los milagros que hay en tu reino. Quiero experimentar, Señor, lo que es vivir en tu reino. Lo quiero, Señor. Lo quiero, lo anhelo. Que tu alma anhele, hermano. Que tu alma lo anhele. Porque si tu alma no lo anhela, ¿cómo lo vas a vivir? Tienes que anhelarlo. Tienes que anhelarlo y decirle, Señor, yo quiero. Como decimos, yo quiero tu bendición. Recibo tu bendición. ¿Y sabes para qué el Señor te va a dar todo eso? Para que tú le cuentes a otros. Para que tú le digas a otros, si es posible. Mi Dios es verdadero. Mi Dios sí existe. Porque Él me está permitiendo experimentar su reino en esta vida y en esta tierra. Amén. Entonces repite conmigo, tú que estás aquí, tú que estás en la transmisión, repite conmigo en esta tarde. A partir de hoy, Señor Jesucristo, mi alma anhela vivir como se vive en el reino de los cielos. Renuncio a cómo se vive en el reino de las tinieblas. Renuncio a la opresión. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la ruina. Renuncio a la soledad. Renuncio
a la tristeza. Renuncio a la destrucción. Renuncio a todo lo que hay en el reino de las tinieblas. Y a partir de hoy, Señor Jesucristo, trasládame al 100% al reino de los cielos, para vivir en esta tierra como se vive en el reino de los cielos. Bendecida, prosperada y en victoria, con salud perfecta en todo mi cuerpo, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, con bendición espiritual y material hasta que sobreabunde, con cielos abiertos, donde todo tipo de bendición que hay en tu reino, Jesús, me llegue a mis manos y a mi casa cada día. Señor, hoy reconozco que en tu reino no hay nada malo, sino que hay todo bueno, todo perfecto, todo agradable. Y hay también milagros y tesoros escondidos que tú se los das a los que te aman. Yo te amo, Señor. Entrégame esos tesoros, esas bendiciones, para contarle al mundo entero que tú eres un Dios real, que tú existes y que tú todo lo puedes. Te amo, Jesús. A partir de hoy, camino en tu reino, vivo en tu reino y le creo a tu reino y a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Bendíceme hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Como dijo Jabes, bendíceme, ensancha mi territorio y líbrame de todo mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Padre, hoy bendigo a tu pueblo con la bendición de Abraham, con la bendición de Isaac y con la bendición de Jacob, para que a partir de hoy vivan en victoria, bendecidos, prosperados y en victoria, y que lo mejor aún esté por venir para ellos y para todas sus casas, y para que vivan y disfruten de tu reino aún mientras estamos en esta tierra, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor y recibe tu bendición en esta tarde, porque ya estás viviendo desde hoy en el reino de los cielos, y todo lo que hay en el reino de los cielos lo disfrutarás tú y los tuyos, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Hay victoria, hermanos, hay victoria, aleluya, aleluya. Invito a este altar a mi amada hermana Toñita para que le cante un canto a Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Jesús, te adoramos. Aleluya. En esta tarde voy a cantar un canto que sea para honra y gloria a mi Dios. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime amor. Ay, perdón. Voy a empezar de nuevo. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime don que de gracia Él nos dio. ¿Con qué pagar este grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque
dando su vida, en una cruz murió. Sublime amor, el que tuvo para mí. Cuando él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí, gotas de sangre en su rostro le brotaban. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida, en una cruz murió. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz por mí. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida, en una cruz murió. Sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor, el que tuvo para mí. Para honra y gloria de Dios.